Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan clarito? ¿Me escuchan clarito? Perfecto. Ok. Sí, profe. Dar unos segundos, unos minutos para darle chance a los demás, que me hacen falta algunos. Ahí creo que Jenny Alfaro tiene lo describí activo, entonces tengan cuidado ahí. Ya casi iniciamos, chicos, para enviar de una vez la asistencia al grupo. Hoy vamos a seguir con lo del verbo, solo que hoy vamos a iniciar por los accidentes del verbo, todas las formas por las que puede pasar el verbo, todas las transformaciones, y entramos a lo que es el paradigma verbal. Vamos a ver qué más falta. Ok, voy a dar unos 5 minutos y iniciamos. Todo ya ustedes lo tienen en el grupo. Recuerden que yo se los envié desde la semana pasada, entonces no hay problema. Igual, si tienen algún cuaderno y quieren ir anotando este cuadrito para que se les haga más fácil estudiar, lo pueden ir haciendo mientras le damos chance a las demás personas. Ok, chicos, entonces vamos a iniciar. Como vimos la semana pasada, estuvimos viendo la regularidad del verbo. ¿Cuándo podemos identificar que un verbo es regular o cuando un verbo es irregular? Que todo dependía de si su raíz cambiaba o no. Aparte de saber si un verbo es regular o irregular, puede tener otros accidentes estos verbos. Entre ellos, o los primeros que pueden suceder, es el modo. Cuando nosotros hablamos del modo del verbo, nos hace referencia a la actitud del hablante, es decir, a la actitud que se tiene a la hora de decir ese verbo. Hay 3 modos que hay que aprendérselos, que hay que identificarlos en el paradigma verbal. Hay 3 modos, tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cuando nosotros hablamos del modo indicativo es cuando la acción, es decir, el verbo, es algo concreto y real. Es decir,
Se puede tanto negar o afirmar algo, pero se está realizando o se realizará. Es algo real que puede suceder o que puede realizarse. Ahí, cuando el verbo nos indique eso, nos indique ese tipo de acción real, ese verbo está en modo indicativo. Cuando el modo subjuntivo, el verbo va a ser o nos va a indicar algo posible, algo que no ha sucedido ni que va a suceder, es algo posible. O además expresa deseos. Cuando dentro de la oración nosotros vemos que la acción, es decir, el verbo, expresa un deseo, va a ser modo subjuntivo, es decir, ese verbo está en modo subjuntivo. A veces se identifica porque, ok chicos, denme un momento porque hay un compañero ahí que no se puede conectar. A ver. Ok, entonces, otra forma de identificar cuando un verbo está en modo subjuntivo es porque incluye la frase ojalá que comamos en aquel restaurante. Entonces ese verbo va a estar en subjuntivo porque es un deseo, es una acción posible, no va a ser una acción que se está realizando en este momento. Y luego tenemos el modo imperativo. El modo imperativo es un poco más simple de identificar cuando un verbo esté en modo imperativo. Es cuando ese verbo hace referencia a una orden, a un mandato o a una petición. Es cuando damos una orden. Vaya a la casa. Ve a la casa. Ese verbo está en imperativo. ¿Por qué? Porque me indica una orden, un mandato. Entonces, esos van a ser los tres modos. Los tres modos que me señalan la actitud del hablante, la actitud de la persona que nos habla. Si nos habla de una acción concreta y real, ese verbo está en indicativo. Si nos habla de una posible acción o deseo, ese verbo va a estar en subjuntivo. Y si es una orden o un mandato, ese verbo va a estar en imperativo. ¿Ok? Esos son los tres modos del verbo. Ahora, a pesar del modo, ese verbo puede estar en primera, en segunda o en tercera persona, que eran algunos de las personas con las que conjugábamos los verbos la semana pasada para conocer si el verbo cambiaba o no, si su raíz cambiaba o no. Entonces, recordemos que la primera persona es cuando se incluye usted mismo, es decir, yo y nosotros. La primera persona es cuando usted se incluye. La segunda persona, tú, usted, vosotros, ustedes. Y la tercera persona, él, ella, ellos, ellas, ustedes. Es importante igual que lo conozcan, que conozcan el tipo de persona con el que está conjugado el verbo y que es el que va a hacer ese verbo. Cuando nosotros hablamos de personas en la oración, es la persona literalmente la que va a realizar la acción, la que va a realizar el verbo, que pueden ser tres tipos de personas, en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Ahora, estas personas que realizan los verbos pueden estar en diferentes números, plural o singular. Plural cuando son varios. Por ejemplo, vosotros, nosotros, ellos, ellas. Donde está la S que nos indica varias personas va a ser plural. Donde solo incluye a una persona va a ser singular. Yo, tú, usted, él, ella. Esos son singulares. Yo siempre les digo que esto de identificar si en singular o plural se pueden guiar con que singular empieza con la palabra, inicia con ese de solito, o sea, de solo una persona. Y plural, pues entonces se refiere a varias personas. Eso es como una técnica ahí para que se aprendan bien lo de singular y plural. Singular inicia la palabra con ese de solo una persona. Y el plural es varias personas. ¿Ok? ¿Por qué quiero que veamos estos accidentes? Porque a la hora de que lleguemos al paradigma verbal, vamos a conocer cuántas formas verbales existen en cada uno de los modos. Es decir, existe en el modo indicativo, en el modo subjuntivo y en el modo imperativo. Y además del modo,
¿Cuántos tiempos existen para poder conjugar el verbo? Siempre conocemos los básicos, que son 3, presente, pasado, futuro, pero hay más tiempos aparte de esos 3. Acá, para efectos del examen, le vamos a llamar pretérito al pasado. Es importante que conozcan esto. Cuando hablamos de pretérito, va a ser pasado. Entonces, tenemos el presente, tenemos el pretérito y tenemos el futuro. Pero cada uno de estos 3 tiempos se pueden dividir en tiempos simples o en tiempos compuestos. Entonces, ¿cuándo va a ser un verbo que esté conjugado en tiempo simple? Cuando solamente haya una palabra, o es decir, un verbo conjugado. Cuando solamente en la oración hay un verbo conjugado, es porque ese verbo está en tiempo simple. Por ejemplo, comí, comeré, o como. Está en tiempo simple. El verbo comer ahí está conjugado en 3 tiempos distintos, pero en tiempo simple, porque solamente hay un verbo conjugado. Ahora, ¿cuándo va a ser tiempos compuestos? Cuando se refiera a 2 o más verbos conjugados. Por ejemplo, he comido. Ahí ya tenemos el verbo haber más otro verbo. Tenemos 2 verbos ahí. Por eso es tiempo compuesto, porque se compone por 2. Había comido, habré comido. De igual manera, en este caso se conjuga con el verbo haber más otro verbo. Los tiempos compuestos, como lo pueden ver, están compuestos por el verbo haber conjugado más otro verbo con terminación en participio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las terminaciones en participio? ¿Alguno le recuerda? ¿Cuáles terminaciones pertenecen al participio? Ando, endo y yendo, algo así, creo. Ese es gerundio. Eri y... no me acuerdo el otro. Infinitivo. Ok. Doy, da. ¿Cuáles eran las terminaciones en participio? Ado, ido, do, so y cho. Entonces, esas son las terminaciones en participio. Quiere decir que los verbos compuestos van a estar compuestos, valga la redundancia, por el verbo haber conjugado más otro verbo con terminación en participio. Vean que lo podemos ver ahí en comido, tiene la terminación ido. Vamos a ver otro que haya sido estudiado, va a tener la terminación ad. Ok, entonces los tiempos compuestos pueden estar compuestos por 2 verbos, o deben más bien, es obligatorio que tiene que ser compuesto por 2 verbos, porque por eso de ahí viene el nombre compuesto, porque está compuesto por 2. Entonces vean la diferencia entre tiempos simples y tiempos compuestos. Tiempos simples solamente tenemos un verbo. Tiempos compuestos tenemos 2 verbos conjugados, ¿ok? Estos son algunos, bueno, son más bien los accidentes por los que puede pasar el verbo. Ahora, ¿qué vamos a ver en el paradigma verbal? ¿Cuáles tiempos, es decir, presente, pretérito, futuro, en su tiempo simple y en su tiempo compuesto, son o pertenecen a cada uno de los modos, del modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Por eso lo queríamos ver por separado, para que supieran eso. Entonces, es muy importante, yo ahí les voy a dar otras técnicas para poder identificar el paradigma verbal, pero por ahora, ¿qué tienen que saber? Que el modo indicativo, es decir, cuando nos piden un verbo en modo indicativo, es algo real, algo concreto. Cuando está en modo subjuntivo, es algo posible o un deseo. Y modo imperativo cuando se refiere a una orden. ¿Por qué tienen que saberse eso? Porque en el examen les van a poner
un verbo conjugado y les van a decir ¿a cuál tiempo pertenece el verbo anterior? Entonces les van a poner modo indicativo del presente simple o compuesto, por ejemplo. Entonces, tienen que saber qué significa cada tiempo, cada modo, perdón. Y también con respecto a los tiempos, saber que cuando hablamos de pretérito es de pasado. Cuando hablamos de que el verbo está en tiempo simple es porque solamente es un verbo. Cuando hablamos de que el tiempo es compuesto es porque el verbo, o más bien la oración, tiene dos verbos conjugados. Además que esto les ayuda también a descartar, porque si en las oraciones, si en la pregunta les están solicitando un verbo en tiempo simple y en las respuestas hay oraciones donde tienen verbos compuestos, es decir, donde hayan dos verbos conjugados, ya esas se descartan porque no estarían en forma simple, estarían en forma compuesta. Entonces, por eso tienen que saber identificar esos diferentes elementos. Ok, vamos ahora con el paradigma verbal. Ok, chicos, yo les envié dos documentos con respecto al paradigma verbal. ¿Por qué? Porque hay uno donde está explicado detalladamente qué significa cada tiempo y hay otro donde está más resumido. Entonces, bueno, a nivel visual se los quise hacer un poco más pequeñito, ya casi lo aumento, pero quiero que primero logren diferenciar eso, que entonces teníamos tres modos. El indicativo, que era el primero, vean cómo el indicativo está formado por el simple, donde solamente vamos a encontrar un verbo, porque como dice que es simple, solamente un verbo va a estar conjugado, y el indicativo compuesto, que son compuestos por dos verbos. Ok, entonces acá solo para que visualmente puedan notar esa diferencia. Como para cada tiempo, perdón, para cada modo, hay dos tipos de tiempo, simples y compuestos. ¿Ok? Entonces tenemos en el modo indicativo 5 tiempos simples y en el modo compuesto tenemos 5 modos compuestos. El modo indicativo es el más largo, es el más amplio. Igual no se preocupen, ya casi van a ver también algunas cositas que les puede ayudar a identificar qué tipo de tiempo pertenece a cada uno. Luego tenemos acá el modo subjuntivo, recuerdan que era el segundo modo. Este solamente tiene 3 modos simples, el presente, el pretérito imperfecto y el futuro simple imperfecto, y 3 compuestos. Vean que el indicativo tenía 5 de cada uno. El subjuntivo tiene 3 simples y 3 modos compuestos. Vean cómo el compuesto se identifica porque hay 2 verbos conjugados. Y el simple solamente hay un verbo.
Y por último, tenemos el modo imperativo, que así como se los dije, era el más fácil de identificar porque el imperativo eran órdenes y además porque solamente tiene un tiempo simple, que es el presente. Solamente tiene un tiempo. Entonces vean cómo del indicativo pasamos a 5 tiempos compuestos y simples. El subjuntivo tiene 3 simples y 3 compuestos y el imperativo solamente tiene un tiempo, que es el simple presente. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar a explicar cada tiempo. También les voy a ir indicando para que lo anoten ahí, ya lo voy a hacer más grande. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Ok, les voy a ir indicando, Sí, ojalá profe. tengan un cuaderno, para que vayan anotando algunas cositas que les voy a ir diciendo, que son importantes para que puedan identificar. No sé si alguien iba a decir alguna pregunta o fue que sí me iba a decir que sí se veía bien. La persona que habla hace un momentico. Ah, Era no, yo, que yo dije era yo seguro. o yo no sé, pero yo nada más dije que sí, que sí podía saberlo. Y yo iba a decir lo mismo también. Ok, perfecto, chicos, gracias. Entonces, vamos con el modo indicativo simple. Como les dije, es simple, solamente va a tener un verbo conjugado. Ok, tenemos el primer tiempo, en modo indicativo simple, que se llama presente simple. Ahorita vamos a hacer un poco de práctica más detallada, como para que practiquen bastante eh, cada modo, cada tiempo. Pero sepan que en el examen es puro identifique, porque es marque con X. Entonces, cuando hablamos de presente, son acciones que se están realizando ahora. Entonces, sabemos que si en la pregunta nos dicen un verbo conjugado en presente simple, las opciones tienen que haber un verbo en presente, es decir, una acción que se esté realizando ahora, y que esté simple, que sea solamente un verbo conjugado, que no tenga el verbo haber, para ir descartando y ver cuál sería la opción correcta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de presente simple, son acciones que son realizadas en el momento. ¿Y por qué se llama simple? Porque solamente hay un verbo conjugado. Yo canto, los niños estudian, tenemos solamente un verbo que está conjugado en una acción presente, en una acción que se está realizando en el momento. Luego tenemos el pretérito imperfecto. Si nos preguntan cuál acción o cuál verbo está conjugado en pretérito imperfecto, tenemos que saber que ese verbo va a estar en, ¿qué significaba pretérito? Pasado, profe. Pasado, ajá, en pasado. Y la segunda palabra que conforma el nombre es imperfecto. ¿Qué vamos a conocer o cómo vamos a identificar cuando un tiempo es imperfecto? Es cuando una acción está inconclusa, es decir, no está terminada, no se termina. Entonces, cuando nos hablan de imperfecto, la acción no termina. Ese es un concepto que tienen que tener para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque si en el examen les preguntan por pretérito imperfecto, entonces las acciones o la opción correcta tiene que ser acciones terminadas en pasado. Ya si en las opciones hay una acción que ha sido terminada, ya esa está descartada totalmente. ¿Por qué? Porque, ¿por qué les digo estos significados para poder identificar la conjugación del verbo según su nombre? Porque a veces en el colegio lo que hacen son darnos terminaciones. Qué sé yo, bueno, el pretérito perfecto simple son aquellos verbos que terminan en E y en I tildados. Si yo los pongo, pues tienen que aprenderse un montón de terminaciones, porque como vieron hay muchos tiempos. Pero
hay solamente como 2, 3 tiempos que sí les digo, aprendas en la terminación, pero de 3 tiempos que se tienen que aprender la terminación a 20 ya hace mucha diferencia. Entonces, muchos son 3 tiempos que sí tienen que aprenderse la terminación, pero los demás los pueden identificar con solamente entender y recordar qué significaba el mismo nombre que tiene el modo y el tiempo. Entonces, es muy diferente decir yo cantaba a yo canté. Yo cantaba, la terminación está inconclusa, no está terminada. Pero si yo digo yo canté, la terminación sí está terminada, está conclusa. Ella jugaba, ese verbo sigue estando inconcluso. Ella jugaba sin cenar, que es muy diferente decir ella jugó sin cenar, porque ahí la acción sí está terminada. ¿Sí me entienden a qué me refiero con imperfecto, de que la acción no está terminada? ¿Está Sí. claro? Sí, está claro. Ahora, vean la diferencia del pretérito imperfecto, es decir, de un pasado no terminado a un pretérito perfecto simple, a un pasado perfecto, es decir, una acción terminada y simple, un solo verbo. Ya con eso vamos a poder identificar el verbo correcto, la acción, la opción correcta. Como les dije, ellos trabajaron hasta ayer o yo canté. Son acciones que están terminadas. ¿Y por qué son pretéritos? Porque son acciones del pasado, acciones que se realizaron en el pasado. ¿Por qué perfectas? Porque son acciones concluidas, acciones terminadas. ¿Y por qué simple? Porque solo tenemos un verbo. Ok, entonces, uno de los conceptos, como les dije anteriormente, que tienen que conocer es la diferencia entre perfecto e imperfecto. Cuando nos hablen de una acción imperfecta es porque va a estar o no va a estar terminada. Pero cuando sea perfecta, la acción va a estar terminada. Esos son dos conceptos que hay que aprender. Ahora, vamos con el futuro simple o imperfecto. Puede llamarse de los dos, futuro simple o futuro imperfecto. Es importante también que conozcan que pueden llamarse los dos. ¿Por qué? Porque en algunas prácticas nos lo preguntan como futuro simple, en algunos otros exámenes nos lo preguntan como futuro imperfecto. Pero igual lo podemos identificar. Futuro simple, futuro, acciones que no han sido realizadas, pero que se van a realizar en un futuro. Simple, solamente un verbo. O se le puede llamar futuro imperfecto porque es un futuro que no ha sido concluido. ¿Por qué? Porque es futuro. No va a estar terminada. La acción no va a estar terminada, va a estar por hacerse, por realizarse. El imperfecto. ¿Ok? Yo cantaré es una acción en futuro que no ha sido, que no está concluida. A veces este tiempo expresa probabilidad o incertidumbre. ¿Quién será? Ese será también nos da un verbo que no está realizado. Y por último, en los modos simples tenemos el condicional simple. ¿Ok? El condicional a veces, como lo dice el nombre, en la oración podemos encontrar una condición. Es simple, ¿por qué? Porque solamente es un verbo que va a estar conjugado. Pero el condicional simple nos hace referencia a situaciones hipotéticas. Es decir, situaciones que todavía no han pasado. En 2015 cumpliría 15 años. Me gustaría decírselo, pero no me atrevo. Que si ustedes quisieran, pues el condicional simple se puede identificar por la terminación IA.
son verbos que tienen esta terminación y son verbos que hacen referencia a situaciones hipotéticas. Entonces, vean que de 5 tiempos que tiene el modo indicativo, solamente el condicional tendrían que saber determinadamente qué es con este tipo de terminación y que hace referencia a situaciones hipotéticas, es decir, acciones que no se van a realizar, que no se han realizado. ¿Por qué? Porque todos los demás tiempos los identificamos con el mismo nombre, sin conocer ningún tipo de terminación, solamente con el nombre. Estamos claros con el modo indicativo simple. ¿O tienen alguna duda con alguno? Yo por ahora no, profe. Ok, entonces, vean que tenemos el modo indicativo simple. Ahora tenemos el compuesto, que ustedes dicen, profe, pero es que hay nombres que son iguales o son parecidos, como el pretérito perfecto compuesto, solo que el anterior era pretérito perfecto simple. ¿Cuál es la diferencia? El modo que es compuesto. Entonces, aunque el nombre sea el mismo, la diferencia es que el compuesto va a estar compuesto por 2 verbos. Entonces, tenemos el primer tiempo del modo indicativo compuesto, pretérito perfecto compuesto. ¿Qué significaba pretérito? Pasado. ¿Qué significaba perfecto? Que la acción está terminada. ¿Y qué significaba compuesto? Que iba a estar compuesto por 2 verbos. Que si en el examen nos preguntan por pretérito perfecto compuesto y tenemos una acción que diga yo canté, no va a ser esa opción la correcta. ¿Por qué? Porque no tiene 2 verbos conjugados, solamente tiene el verbo canté, solamente tiene uno. Entonces, sería una forma ahí de identificar que el pretérito perfecto compuesto, como lo dice el nombre, es un pasado terminado compuesto. Pretérito pluscuamperfecto, y aquí viene uno de los que sí vamos a aprendernos la terminación para que la anoten ahí, que ese sí debemos de aprendernos. El pretérito pluscuamperfecto, su fórmula va a ser había más participio. El verbo va a estar conjugado en había más participio, es decir, verbos en ado, con terminación en ado, ido, toso, icho. ¿Okay? A esto nos referimos con participio. ¿Por qué? Porque el pluscuamperfecto se refiere a una acción en pasado, pero que está relacionada o que ha sido pasada a otra acción en pasado. Entonces es más complicado saber identificar cuando una acción está en pasado, que está haciendo referencia a otra acción en pasado. Entonces el pretérito pluscuamperfecto para efectos del examen, mucho más sencillo, su fórmula, que es la primera que les doy, de ya 7 tiempos que hemos visto, va a ser había más participio, para que no lo tengan ahí. Luego tenemos el pretérito anterior. Este casi nunca se utiliza, o sea, comúnmente no es utilizado, pero pretérito va a ser un pasado. Cuando se refiere a anterior, es una acción que ha sido acabada o terminada inmediatamente. Entonces, pretérito pasado anterior se refiere a una acción terminada o acabada inmediatamente, que lo pueden identificar con la fórmula, la segunda fórmula, V más participio. Ella V terminado. Casi no se utiliza ese tipo de conjugación acá. Entonces, por eso es que
se utiliza muy poco en los exámenes, pero no hay, o sea, no importa que la conozcamos al menos, porque puede que se las coloquen, ¿no? Entonces, vean que ya de 8, solamente 2 les he dado con fórmula, que es el pretérito pluscuamperfecto, había más participio, y el pretérito anterior, que es un pasado, porque se llama pretérito, de una acción acabada inmediatamente. Pero su fórmula va a ser V más participio, que es un verbo casi, una conjugación, perdón, que casi no se utiliza. Luego tenemos el futuro compuesto o el futuro imperfecto. Recuerden que en el modo indicativo también había futuro simple o futuro perfecto, que se puede llamar de los dos. Acá también se puede llamar futuro compuesto o futuro perfecto. ¿Qué va a ser? Futuro, una acción que no se ha realizado, que está por realizarse, compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesto por 2 verbos. Y perfecto, o puede ser también llamado perfecto, porque va a ser una acción terminada. ¿Okay? Cuando llegue el invierno, habremos recogido toda la cosecha. Tenemos que es un verbo compuesto porque es haber, el verbo habremos más el recogido, y es una acción perfecta porque va a ser una acción que se termina, que ha finalizado, que se va a